Buenos días, en esta video clase vamos a introducir la sección 5 del capítulo 21, cálculos de campos eléctricos. Hasta el momento en la sección anterior vimos cómo se calcula el campo eléctrico debido a cargas puntuales, pero sin embargo en la mayoría de situaciones reales vamos a ver implican campos y fuerzas eléctricas de cargas que están distribuidas en algún espacio. Ya pueden ser en una barra, puede ser en alguna esfera, etcétera. Entonces vamos a ver qué pasa en esos casos donde tenemos una distribución de cargas que no es simplemente una carga puntual, sino que puede ser cualquier tipo de objeto. Entonces, en esta sección vamos a aprender a cómo calcular los campos eléctricos causados por varias distribuciones de cargas eléctricas. Y bueno, también como tenemos para la ley de Coulomb, que es la superposición de fuerzas, también para los campos eléctricos tenemos lo que es la superposición de campos eléctricos. O sea, por ejemplo, si yo quiero calcular, ¿verdad?, la fuerza que me generan varias cargas, entonces lo que tengo que sumar, lo que tengo que hacer es sumar la fuerza debido a la carga 1, la fuerza debido a la carga 2, de fuerza debido a la carga 3, etcétera, ¿verdad? Entonces, igualmente vimos que la fuerza la podemos escribir como carga multiplicado por el campo eléctrico. Y también veremos entonces que también el principio de superposición también se cumple para los campos eléctricos. O sea, que si yo quiero calcular la fuerza total, F sub 0, en este caso, entonces lo que voy a hacer es que voy a tener Q sub 0, pues que es la carga de prueba, se le llama, por el campo que me genera esa carga, ¿verdad? Más Q sub 0 por el campo que me genera pues otra carga de prueba, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y hasta llegar al número pues de cargas que tengo. Entonces, ¿verdad? Si despejo el campo eléctrico de esta ecuación, entonces me queda que el campo eléctrico total sería entonces F sub 0 entre Q sub 0. Y esto que tengo acá, pues sería E1 más E2 más E3, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo una distribución de carga, por ejemplo, una barra pues tiene una infinidad de electrones, por así decirlo, entonces tiene una infinidad de cargas, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿cómo yo puedo calcular el campo eléctrico que me generan todas esas cargas? Entonces, si yo quiero calcular el campo eléctrico que me generan todas esas cargas, pues al final lo que tengo que hacer es una integración. Yo tengo que integrar en todo el objeto para saber cuál es la contribución de todas las cargas en ese objeto, ¿verdad? Entonces, a este principio se le llama principio de superposición, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero calcular aquí el campo eléctrico en P debido a Q1, por ejemplo, veremos que el campo eléctrico, como esta carga es positiva, va a apuntar hacia acá. Pero también yo tengo que sumarle el campo eléctrico debido a la carga Q2. Como esta carga Q2 es negativa, entonces el campo eléctrico apunta hacia acá. Entonces al final, si yo quiero calcular el campo eléctrico acá en el punto P, lo que yo tengo que hacer es sumar vectorialmente E1 y E2, que al final me va a dar un campo total, un campo neto en esta dirección. Entonces de esa forma nosotros podemos calcular el campo eléctrico debido a varias cargas, ¿verdad? Únicamente tengo que ir sumando el campo generado por cada carga. Entonces, si no tenemos una carga puntual como estas que tenemos acá, sino que tenemos una distribución de carga, entonces
Entonces, por ejemplo, en una varilla de plástico cargada, larga y delgada, entonces ahí vamos a tener una densidad de carga lineal. Esa densidad de carga lineal la vamos a denotar por la letra gamma, la letra griega gamma, y la densidad de carga lineal tiene unidades de Coulomb entre metro. Por ejemplo, si yo tengo alguna superficie, por ejemplo, como un disco cargado, entonces a ese disco cargado le vamos a denominar una densidad de carga superficial. Ahora, si yo tengo una esfera cargada, entonces a eso vamos a decir que tiene una densidad de carga volumétrica. En nuestro caso, en esta clase únicamente vamos a trabajar con densidades de carga lineal. Únicamente vamos a trabajar con varillas largas, por ejemplo, y calcular el campo que me genera en un punto P debido a esa varilla. Y bueno, entonces dicho esto, vamos a realizar algunos ejercicios para ejemplificar lo que hemos visto teóricamente, ¿verdad? Ok, vamos a realizar el ejercicio 21.52. Se dice así: un alambre recto y muy largo tiene una carga de 1.50 por 10 a la menos 10 coulomb entre metro por unidad de longitud. Y me pregunta a qué distancia del alambre la magnitud del campo eléctrico es igual a 2.50 newton entre coulomb. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá? Lo que yo tengo acá es un alambre que lo tengo en rojo acá y que es muy largo y que tiene carga positiva. Ok, entonces lo que yo quiero saber es a qué distancia del alambre la magnitud del campo eléctrico es 2.50 newton sobre coulomb. Entonces yo lo que tengo que encontrar es esta distancia y, de tal manera que el campo eléctrico generado por toda esta barra sea igual a 2.50 newton sobre coulomb. Ok, lo primero que tenemos que hacer pues anotar los datos que tenemos. Por ejemplo, acá yo tengo una varilla muy larga, entonces, como les dije, a esta varilla eh, le vamos a dar o vamos a decir que tiene una densidad de carga lineal. Y vamos a decir que es gamma, ¿verdad? Que la densidad de carga lineal es prácticamente la carga entre la longitud del alambre. Y ya me dan la densidad de carga lineal, que es de 1.50 por 10 a la menos 10 coulomb entre metro, ¿verdad? Esa sería lambda. Ahora, yo voy a utilizar la ecuación vectorial del campo eléctrico. Yo sé que para calcular el campo eléctrico lo ocupo esta ecuación, que es 1 entre 4pi epsilon sub 0, la carga entre r cuadrado y el vector unitario r. Ahora, yo voy a reescribir esta ecuación de esta manera. Ahora, ¿por qué voy a reescribir esta ecuación? Ahora, lo primero que tengo acá es que yo tengo una densidad de carga, ¿verdad? Toda esta varilla está cargada. Ok, toda esta varilla está cargada. Entonces, cada punto de la varilla me va a generar un campo eléctrico. O sea, cada carga que tiene la varilla, cada carga que tiene la varilla me va a generar un campo eléctrico en el espacio, ¿verdad? En el espacio, me va a generar un campo eléctrico en el espacio. Entonces, para yo eh, conocer el campo eléctrico, debido a la contribución de todas las cargas de la varilla, pues lo que yo debería hacer es integrar sobre toda esta varilla para para poder utilizar la contribución de todas las cargas. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a tomar algún punto cualquiera de la varilla y voy a darle pues las coordenadas. Por ejemplo, este punto de acá
tiene una coordenada X y tiene una coordenada Y. De este punto a este punto tenemos una distancia R. Esta distancia R que está acá, yo la puedo sacar por el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Que sería R cuadrado igual a X cuadrado más Y al cuadrado. Ahora, si se fijan acá, esta distancia X que tengo acá es negativa, ¿verdad? Debido a que el eje X apunta hacia la izquierda. Si la tengo hacia acá, es positiva. Ahora, pero a mí eso no me va a interesar mucho debido a que el X que tengo acá está al cuadrado, entonces siempre va a ser positivo. Entonces tengo entonces que esta R que está acá pues sería la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Y tengo que R escrito vectorialmente sería de la siguiente manera. Sería X en la dirección de X, o sea, de acá a acá, X en la dirección de X, más Y en la dirección de Y. Entonces, eso me construye mi vector R, ¿verdad? Cierta distancia X en la dirección de X, más Y en la dirección de Y, ¿verdad? Este X y este Y, pues sería la magnitud de X y la magnitud de Y, ¿verdad? Ok, listo. Una vez eso, yo voy a reescribir esta ecuación y voy a reemplazar el vector unitario por lo que tengo acá. Entonces, de vectores, sabemos que un vector unitario es el vector entre la magnitud del vector. En nuestro caso, el vector R entre la magnitud de R. O sea, R entre R. Entonces voy a reemplazar este vector unitario que tengo ahí por R entre R. Entonces, la ecuación que yo tengo acá me quedaría 1 entre 4pi epsilon sub 0, la carga R cuadrado multiplicado por este R que tengo acá, me quedaría un R al cubo abajo. Y arriba, pues ahora me quedaría R vector. Ok, entonces para eso saqué el R vector que tengo acá. Y para eso saqué también el R que tengo por acá. Entonces me quedaría 1 entre 4pi epsilon sub 0, la carga R, que es X en la dirección de X más Y en la dirección de Y. Y abajo tendría R al cubo, ¿verdad? Entonces sabemos que R lo puedo escribir como X al cuadrado más Y al cuadrado elevado a la 1 medio, ¿verdad? Porque esta eh, es la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces lo puedo escribir como X al cuadrado más Y al cuadrado a la 1 medio. Y por el 3 que yo tengo por acá, entonces me quedaría X al cuadrado más Y al cuadrado a la 3 medios. Entonces de esta forma me quedaría la ecuación del campo eléctrico. Ok, vamos a continuar. Entonces yo tengo, ¿verdad? Que el campo eléctrico ya lo tengo de esta forma que está por acá. Ahora, ¿qué es lo que yo debo hacer? Lo que yo debo hacer ahora es una integración. ¿Y cómo vamos a hacer la integración? Ok, lo que vamos a hacer es que vamos a retomar que lambda es igual a la carga entre la longitud. Ahora, si yo quiero conocer, por ejemplo, cuál es la carga total de la varilla, entonces lo que yo tengo que hacer es una integración a lo largo de toda la varilla. Entonces sería lambda, que sería la densidad lineal de carga, la integral por dl, ¿verdad? Que dl pues sería prácticamente la integración en toda la varilla. Ahora, en nuestro caso, la varilla pues yo la voy a colocar en el eje X, ¿verdad? Yo tengo la varilla exactamente en el eje X. Entonces voy a decir, por ejemplo, que la varilla tiene alguna longitud L. Entonces voy a integrar de acá de menos L medios, que desde 0 hasta acá.
voy a decir que tengo una longitud de menos L medios y de acá a acá tengo una longitud de L medios. Entonces, en nuestro caso nos quedaría entonces que la carga total Q sería la integral de menos L medios hasta L medios de lambda por dx, ¿verdad? Entonces voy a integrar a lo largo de toda la varilla. Entonces voy a reemplazar este Q que tengo acá en la ecuación del campo eléctrico. Entonces, ¿cómo me quedaría? Que me quedaría 1 entre 4 pi epsilon sub 0. Aquí me quedaría este lambda que lo voy a sacar de acá. Y acá pues me quedaría x entre esto que está acá en la dirección de x por dx, ¿verdad? Más esta parte y entre el denominador en la dirección de x, ¿verdad? Acá yo tengo que separar la integral que va en la dirección de x y la integral que va en la dirección de y, ¿verdad? Tengo que separar la integral por componentes. Entonces, para encontrar el campo eléctrico, yo tengo que integrar estas dos ecuaciones. Ahora, voy a resolver primero la ecuación A. Bueno, la integral A que tengo por acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo la integral x de x entre x al cuadrado más y al cuadrado a las 3 medios. De menos L medios hasta L medios. Y bueno, esta integral es sencilla de resolver. Solo voy a hacer un cambio de variable. Entonces el cambio de variable sería u igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Si yo derivo u con respecto a x, pues únicamente sería 2x, ¿verdad? Este y pues sería una constante y sería 0. Entonces sería únicamente 2x. Y ahora también voy a modificar los límites de una vez, ¿verdad? Por ejemplo, si x vale L medios, ¿cuánto vale u? Entonces sería sustituir menos L medios acá en la x. Y entonces sería menos L medios al cuadrado más y al cuadrado. Ok, listo. Ahora el límite superior, ¿cómo me quedaría? Voy a sustituir L medios aquí en la x, entonces me quedaría L medios al cuadrado más y al cuadrado. Y acá pues el x por dx sale de acá, ¿verdad? Si yo mando a multiplicar el dx al lado derecho, entonces me quedaría 2x de x. Entonces voy a sustituir este x de x por du entre 2, ¿verdad? Voy a mandar este 2 a dividir. Entonces me quedaría du entre 2 y acá me quedaría u a la 3 medios, ¿verdad? Porque voy a reemplazar u por x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces me quedaría u a la 3 medios. Y bueno, esto ya me queda fácil de integrar. U a la 3 medios, pues sería prácticamente como tener u a la menos 3 medios arriba. Y únicamente pues integro, ¿verdad? U a la menos 3 medios más 1 me queda menos 1 medio. Entonces me quedaría u a la menos 1 medio. Entonces es como tener raíz cuadrada de u abajo. Y me quedaría el 1 medio abajo multiplicando. Entonces el 2 prácticamente pasaría arriba y me quedaría menos 2 entre 2, entre este 2 que tengo acá. Entonces se me va a cancelar, ¿verdad? Al final únicamente me va a quedar menos 1 entre raíz de u. Y ahora voy a evaluar, entonces me quedaría menos 1 entre, entre raíz de u. Y u sería l cuadrado más y al cuadrado. Ahora menos y multiplicado por este menos que está acá me quedaría más. Entonces me quedaría 1 entre raíz de menos L medios al cuadrado más y al cuadrado. Entonces estos dos términos que tengo acá es exactamente lo mismo, ¿verdad? Porque aquí el L medios al cuadrado menos L medios entre 2, perdón,
está al cuadrado y todo número elevado al cuadrado es positivo. Entonces, al final es como tener L medios al cuadrado. Entonces, esto se me va a cancelar con esto y esa integral pues me da 0. Entonces, quiere decir que yo no voy a tener una componente en X del campo eléctrico. Únicamente voy a tener una componente en Y. Entonces vamos a continuar y vamos a resolver ahora la integral en B, la que tengo por ahí. Entonces, para resolver esta integral en B, esta integral sí es un poco más complicada. Entonces, para resolver esta integral, podemos utilizar algunas tablas de integración o podemos utilizar pues algún programa que nosotros queramos para integrar. En este caso, yo utilicé este programa que se llama Matemática, que también ustedes lo pueden utilizar cuando pues quieran realizar alguna integral muy complicada, ¿verdad? Y aquí como pues no estamos en una clase de cálculo, entonces no es tan importante eh, la derivada, sino la integral, perdón, sino el resultado que vamos a tener en la integral. Entonces acá me quedaría y entre, vamos a colocar, acá ya también tengo una tablita donde a mí se me hace más fácil colocar todo, entonces tengo y entre, acá tengo x al cuadrado más y al cuadrado y esto elevado a la 3 medios. Y acá tengo un dx. Ok, lo corro. Listo. Entonces, vamos a ver si es lo mismo que tengo acá. Y dx, x al cuadrado más y al cuadrado a la 3 medios. Entonces, permítanme un momento. Quiero ver. Creo que no corrió satisfactoriamente. Ya veremos. Permítanme un momento. Creo que no corrió el programa satisfactoriamente. Vamos a colocarle así de esta manera. Entonces acá tengo x al cuadrado más y al cuadrado y acá elevado a la 3 medios. Vamos a ver. Elevado a la 3 medios. Ahora sí. Listo. Entonces aquí tengo el resultado de la integral. Sería x entre y raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, con un programa, ¿verdad? Podemos solucionar de manera muy rápida algunas integrales. También este programa lo pueden descargar en el celular. Y en el celular tiene una gran ventaja, que en el celular a ustedes les da los pasos con los cuales se llegó a la respuesta. Entonces tienen esa alternativa. Si ustedes quieren saber, por ejemplo, cómo se resuelve esta integral, entonces ustedes la pueden colocar y luego le dan ahí mostrar los pasos con los que se realizó la integral. Entonces ahí le aparecen todos los pasos que hicieron, ¿verdad? Entonces es una herramienta bastante buena en realidad. Ok, tomamos esta solución, aquí la tenemos. X entre x entre y multiplicado por la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Voy a cerrar este programa. Ok, entonces lo voy a evaluar de menos L medios hasta L medios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría L medios entre y
L medios al cuadrado más Y al cuadrado. Ahora, menos, por este menos que está acá, me quedaría más L medios, aquí, entre Y, raíz cuadrada de menos L medios al cuadrado más Y al cuadrado. Ahora, estos dos términos que tengo acá pues son exactamente lo mismo, entonces es igual como L medio más L medios, pues es L, entonces tendría L entre Y, raíz cuadrada de L medios al cuadrado más Y al cuadrado. Ok, y listo. Entonces ya, esta es la respuesta de la integral. Ahora, una vez que ya tengo resueltas las integrales, estas dos integrales, pues ya tengo cuál va a ser el campo eléctrico, ¿verdad? Entonces sería 1 entre 4pi epsilon sub 0 multiplicado por lambda por el resultado de las dos integrales, ¿verdad? Que una me dio 0 y la otra me da este resultado. Entonces el campo eléctrico sería lambda entre 4pi epsilon sub 0 multiplicado por esto, ¿verdad? L entre y raíz cuadrada de L al cuadrado más Y al cuadrado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a simplificar un poco más nuestra respuesta. ¿Y qué vamos a asumir ahora? Lo que vamos a asumir ahora es que L es mucho mayor que Y. O sea, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es que debido a que este alambre es recto y muy largo, entonces la longitud de este alambre es mucho mayor que la distancia a la cual yo quiero calcular el campo eléctrico, ¿verdad? Hicimos la suposición que L, que es la longitud del alambre, es mucho mayor que la distancia a la cual yo quiero calcular el campo eléctrico. Eso es lo que estoy haciendo aquí, ¿verdad? Suponiendo que L es mucho mayor que Y. Y vamos a dividir entre L también esta ecuación que yo tengo acá. Entonces voy a dividir E entre L arriba y abajo, ¿verdad? Para no alterar nada. Entonces, si divido entre L el numerador, me va a quedar 1 acá. Y abajo, ¿qué es lo que me va a quedar? Pues si yo divido entre L abajo, pues acá voy a tener un L, ¿verdad? Si yo quiero introducir el L en la raíz cuadrada, entonces debo de introducirlo al cuadrado, ¿verdad? Entonces me va a quedar, acá tengo un L cuadrado entre 4 multiplicado por el L que yo con el cual yo dividí el denominador, entonces me quedaría un L cuadrado acá, ¿verdad? Más Y cuadrado entre L cuadrado, ¿verdad? Ahora, si L es mucho mayor que Y, entonces quiere decir que esta razón va a tender a cero. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si L tiende a infinito, esto que está acá va a tender a cero. Entonces, y acá tengo L cuadrado entre L cuadrado, acá únicamente me va a quedar raíz de un cuarto, ¿verdad? Y esa raíz de un cuarto, pues al final me va a salir de la raíz como 2, ¿verdad? Porque por ejemplo, raíz de un cuarto es un medio. Entonces únicamente me va a salir el 2 aquí de la raíz, ¿verdad? Este término es 0, únicamente me queda raíz de un cuarto. Entonces me queda lambda entre 4pi epsilon sub 0, 1 entre y, esta y que está acá, entre 2, ¿verdad? Que es el 2 que salió de raíz de un cuarto acá. Entonces, al final me queda que el campo eléctrico entonces va a ser lambda entre 2pi epsilon sub 0 entre y, ¿verdad? Este 2 que está acá lo paso al numerador y sería 2 entre 4 es igual a un medio. Entonces aquí me queda el un medio, ¿verdad? Lambda entre 2pi epsilon sub 0 y. Ahora, eh, ahora sí tengo cuál es mi campo eléctrico. Ya tomando esta suposición, ¿verdad? Entonces sería lambda entre 2pi epsilon sub 0 por y, que y es la distancia a la cual yo quiero calcular el campo eléctrico, ¿verdad? En la dirección de y. Ok, entonces ahora sí
ahora que ya tengo la solución para el campo eléctrico, entonces ahora sí voy a contestar pues lo que me dice a qué distancia del alambre la magnitud del campo eléctrico es igual a 2.50. Ahora que ya tengo la solución, pues prácticamente ya es sencillo, ¿verdad? Voy a tomar la magnitud de este campo eléctrico, que sería igual a lambda entre 2pi epsilon sub 0 y. Entonces voy a despejar para y. Entonces y sería lambda entre e, que es la magnitud del campo eléctrico, 2pi epsilon sub 0. Entonces y sería igual a lambda, que este ya me lo da el ejercicio, 1.50. Vamos a ver, 1.50. Si 1.50 por 10 a la menos 10. 1.50 por 10 a la menos 10 entre el campo eléctrico en magnitud, que es 2.50 newton entre Coulomb, 2pi por epsilon sub 0. Y epsilon sub 0 es 8.854 por 10 a la menos 12 Coulomb entre newton por metro al cuadrado. Entonces al final me da que y es igual a 1.079 metros, ¿verdad? Quiere decir entonces que a la distancia, que, que, que yo estoy calculando, me preguntan a qué distancia del alambre la magnitud del campo eléctrico es igual a 2.50 newton sobre Coulomb. Entonces, a una distancia de aproximadamente 1 metro, entonces el campo eléctrico medido acá será igual a 2.50 newton sobre Coulomb, ¿verdad? El campo eléctrico debido a este alambre muy largo y cargado. Y bueno, con esto concluiríamos el ejercicio 21.52. Es un poquito largo, ¿verdad? Más que todo, pues el cálculo del campo eléctrico. Pero una vez que ya hacemos estos cálculos, o sea, una vez que ya llegamos a este cálculo del campo eléctrico, no es necesario pues volver a hacer el cálculo para resolver otros ejercicios que me pregunten por el campo eléctrico o la fuerza debido a algún alambre, ¿verdad? Solo nosotros necesitamos hacer este ejercicio pues una vez y ya otros ejercicios que me involucren el cálculo del campo o fuerza de un alambre, pues únicamente yo voy y tomo esta ecuación general que tengo por acá, ¿verdad? Eh, ¿Alguna pregunta al momento? Ok. Entonces vamos a continuar a resolver otro ejercicio. El ejercicio que vamos a resolver es el ejercicio 21.54, donde verán que en este ejercicio vamos a utilizar pues la solución que tuvimos anteriormente. Entonces dice un alambre de plástico aislante y recto. Este alambre de plástico mide 8.50 centímetros de longitud. Ahora a mí ya me dan una longitud total del alambre y tiene una densidad de carga de 175 nanocoulomb entre metro. Entonces tengo una densidad de carga lambda 175 nanocoulomb entre metro, distribuidos de manera uniforme por toda su longitud. Se encuentra sobre una mesa horizontal este alambre, ¿verdad? Inciso A. Encuentre la magnitud y la dirección del campo eléctrico que produce este alambre en un punto que está 6 centímetros directamente arriba de su punto medio. Ok, entonces yo quiero calcular ahora el campo eléctrico debido a este alambre en un punto a 6 centímetros arriba de este alambre, ¿verdad? 6 centímetros arriba del punto medio del alambre. Entonces acá vemos que es importante, ¿verdad? Tener la solución del ejercicio anterior, porque yo pues únicamente puedo aplicar la solución del ejercicio anterior
para realizar este ejercicio. Entonces voy a retomar la solución del ejercicio 21.52, que es el campo eléctrico debido a un alambre, que es la ecuación pues que calculamos anteriormente. Entonces yo ya tengo todo prácticamente. Tengo lambda, tengo la longitud del alambre, tengo y, que es la distancia a la cual yo quiero calcular el campo eléctrico, y lo demás pues son constantes, ¿verdad? Entonces prácticamente yo tengo todo para calcular ya directamente el campo eléctrico a 6 centímetros de distancia del alambre. Entonces lambda 175 por 10 a la menos 9 colón entre newton. Acá eh, entre metro, perdón, acá es metro. Este es metro. Ok, ahí es metro. Entonces tenemos 175 por 10 a la menos 9, ¿verdad? Porque tenemos nanocoulomb. 1 entre 4 pi epsilon sub 0. Ya sabemos qué valor es y es de 8.988 por 10 a la menos por 10 a la 9 newton metro cuadrado entre coulomb al cuadrado. La longitud del alambre ya nos da el ejercicio y dice que es de 8.50 centímetros. Esto lo voy a convertir a metros, entonces sería 8.50 por 10 a la menos 2 metros. Tengo y aquí abajo, que y es la distancia a la cual yo quiero calcular el campo eléctrico, que sería de 6 por 10 a la menos 2 metros, por la raíz cuadrada de la longitud del alambre, o sea 8.50 por 10 a la menos 2 metros, entre 2 al cuadrado, más 6 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado, ¿verdad? Introduciendo estos datos a una calculadora, pues me da que en magnitud el campo eléctrico es de 3.03 por 10 a la 4 newton entre coulomb, ¿verdad? Entonces ese sería el campo eléctrico medido a 6 centímetros del punto medio del alambre, ¿verdad? Y el campo eléctrico apuntaría hacia allí, ¿verdad? O sea, apuntaría hacia arriba. Ese campo eléctrico apuntaría hacia arriba. Bueno, y listo, ya tendríamos respondido el inciso B. Ahora, perdón, el inciso A. Ahora el inciso B dice, si el alambre ahora se dobla para formar un círculo que se coloca aplanado sobre la mesa, calcule la magnitud y la dirección del campo eléctrico que produce en un punto que se encuentra 6 centímetros arriba, directamente arriba de su centro. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues yo voy a, este alambre lo agarro y lo convierto en un círculo. Entonces yo agarro el alambre y lo convierto en un círculo. Yo quiero saber ahora cuál es el campo eléctrico a 6 centímetros directamente desde el centro del alambre, ¿verdad? Entonces para esto yo voy a tomar también eh, una solución de un ejercicio, que en este caso tomando la solución del un ejemplo del libro que es el 21.9, que prácticamente para llegar a esta ecuación, que es el campo eléctrico producido por un alambre en forma de círculo, entonces este sería el campo eléctrico y esta solución lo tomé del siguiente. Aquí tenemos el ejemplo 21.9, ¿verdad? Campo de un anillo con carga. Entonces, este es el anillo y si yo quiero calcular el campo en algún punto determinado, pues tengo que hacer todo este procedimiento que prácticamente es casi igual al procedimiento que yo hice anteriormente, ¿verdad? Entonces, al final se llega a una respuesta que el campo eléctrico
producido por un anillo es la ecuación 21.8. Esto que tengo por acá. Entonces yo no voy a hacer de nuevo todo el procedimiento porque pues nos llevaría demasiado tiempo, sino que solo tomo la solución de ese ejemplo, ¿verdad? Entonces por acá tengo la solución del ejemplo 21.9. Entonces 1 entre 4 pi epsilon sub 0, la carga. Y es la distancia a la cual yo quiero calcular el campo eléctrico entre y al cuadrado más a al cuadrado a la 3 medios. En este caso, la a que tengo acá es el radio, de ese círculo. Y es la distancia vertical desde el centro del aro, ¿verdad? Desde el centro del aro. Ahora, ¿cómo yo puedo saber el radio de este aro? Pues yo sé que, que toda esta circunferencia mide L, ¿verdad? Yo sé que yo puedo medir, por ejemplo, el perímetro de todo esto, o la circunferencia, que es igual a 2pi por el radio, que el radio es igual a A, ¿verdad? Entonces voy a despejar para A, que es el radio, que es entonces la longitud entre 2pi. Entonces acá donde dice A, voy a introducir la longitud entre 2pi. Y también voy a reescribir la carga, ¿verdad? Yo sé que es carga sería igual a lambda por L, porque la densidad de carga lineal es carga entre L. Entonces despejando para la carga tengo L por lambda. Entonces acá voy a sustituir la carga por L por lambda. Entonces acá tengo L por lambda en vez de la carga 4pi epsilon sub 0. Tengo Y, que son 6 centímetros, ¿verdad? Quiero calcular a 6 centímetros. Tengo también aquí Y, ¿verdad? Y al cuadrado. Y acá tendría L entre 2pi al cuadrado a las 3 medios. Todo elevado a las 3 medios. Y bueno, pues prácticamente ya puedo calcular el campo eléctrico. La dirección del campo eléctrico sería en la dirección de Y, porque por simetría todas las componentes en X se me van a cancelar. Por ejemplo, si yo tomo un punto en este extremo y tomo otro punto en este extremo, entonces yo tengo el campo eléctrico aquí en rojo, ¿verdad? El campo eléctrico en rojo. Ahora, si ustedes ven, si yo separo el campo eléctrico por la componente en X y la componente en Y, y acá también la componente en X y la componente en Y, si se fijan, aquí la componente en X apunta en dirección contraria y tiene la misma magnitud. Entonces aquí la componente en X todas se me cancelan en cualquier par de puntos que yo tome aquí. Entonces las componentes en X siempre se me va a cancelar y las componentes en Y, si se fijan acá, se suman más bien. Entonces por eso el campo eléctrico únicamente apunta en la dirección de Y. Y bueno, para calcular la magnitud, pues únicamente lo que tengo que hacer es introducir los valores, ¿verdad? L, introduzco L acá en metros, ¿verdad? Hay que convertirlos a metros y Y también lo debemos de convertir a metros. La densidad de carga, ya me la da el ejercicio, que son 175 nanocoulomb entre metro. Entonces ya tengo acá L, tengo densidad de carga, tengo Y, 6 por 10 a la menos 2 metros. Esto que está acá es una constante. L ya lo tengo, Y ya lo tengo, Y también. Y prácticamente de esa forma yo puedo calcular entonces cuál sería la magnitud del campo eléctrico debido pues a este aro cargado, ¿verdad? Y bueno, listo, entonces con eso concluiríamos la solución de este ejercicio. Únicamente lo que faltaría aquí, ¿verdad? Es pues insertar todos los valores a la calculadora y ver cuánto nos da ese valor de la magnitud del campo eléctrico, ¿verdad? Y bueno, con esto concluiríamos la videoclase del día de hoy. No sé si
¿Alguna pregunta o duda al respecto?